Cordial saludo para todos, compañeros del curso Etnografía y docente orientadora. Voy a exponerles la microetnografía que he realizado con la ayuda de la docente y con la compañía de ustedes en el transcurso del presente periodo académico. La investigación que vengo realizando está ubicada en el departamento del Cauca, en el municipio de Rosas, al sur del departamento, y tiene por nombre la incidencia de las dinámicas comunitarias en la construcción de diálogo intercultural. El autor es Robert Antonio Aguilar Llanos, estudiante de la maestría en psicología comunitaria, que estoy básicamente en un periodo de finalización. Es una investigación desde la etnografía. La pregunta de investigación tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo se articula el diálogo intercultural en las dinámicas comunitarias en una zona rural donde conviven afrodescendientes e indígenas afectados por el conflicto armado? Los objetivos, tenemos un objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general es analizar las dinámicas comunitarias y su incidencia en la construcción de diálogo intercultural en los habitantes del corregimiento de Loma Bajo, municipio de Rosas. El primer objetivo es describir las relaciones vinculantes que desde escenarios cotidianos involucran tanto a indígenas como a afrodescendientes en el contexto local. Segundo objetivo, indagar sobre las formas ancestrales de convivencia, organización y participación comunitaria de indígenas y afros que comparten el territorio. El tercer objetivo es reconocer los aportes de las comunidades afros e indígenas en el desarrollo e integración de los territorios. El problema trabajado y la justificación, pues básicamente no es un problema como tal, como se ha desarrollado en los diferentes campos del saber, mejor es una situación a analizar. Entonces, la situación objeto de estudio es la convivencia, el diálogo entre comunidades indígenas y afros. Estas están relacionadas con la memoria histórica, ancestralidad de los dos grupos. También está las relaciones vinculantes, espacios de diálogo intercultural, las formas de establecer vínculos y lazos afectivos. La justificación, este proyecto pues tiene como justificación que dentro de la psicología comunitaria pues son muy pocos los trabajos que se han venido haciendo en este tema, y puede ser una base para empezar a desarrollar posteriores investigaciones. Y también este trabajo pretende aportar a la mediación de los conflictos étnicos desde la psicología comunitaria, y también es la apertura y la comprensión del diálogo desde las dinámicas comunitarias en escenarios de conflicto. Entendemos que el Cauca pues es un escenario de conflicto totalmente complejo, donde conviven comunidades indígenas y comunidades afro, pero también conviven diferentes actores del conflicto. La propuesta metodológica está guiada desde el enfoque cualitativo,
esta es una investigación cualitativa porque de todas maneras me voy a enfocar a ubicar básicamente las cuestiones particulares y personales de los diferentes grupos y también desde el método etnográfico. Y en esta parte sí quiero resaltar la importancia del curso para desarrollar la metodología y las herramientas que nos han brindado para poder posibilitar entender los grupos a los cuales venimos investigando o nos venimos acercando. Entonces, este enfoque básicamente está ubicado en la descripción, en la interpretación de un grupo social. La etnografía pues es una descripción muy detallada de la realidad y de lo que sienten los individuos y los grupos en contexto. Entonces básicamente es describir paso a paso lo que vienen trabajando dichas comunidades y por eso es de ahí la importancia de la etnografía. La unidad de análisis, la unidad de trabajo, perdón, es la población indígena y afros que hacen parte de la comunidad educativa de Loma Bajo. Las técnicas a investigar o a realizar, perdón, o a trabajar, mejor dicho, son la entrevista semiestructurada, donde he venido planteando unas preguntas y se ha realizado a través del WhatsApp porque ha sido muy difícil como la comunicación por el tema de la pandemia, pero pues se ha podido efectuar a través de una herramienta tecnológica como es el WhatsApp y eso también me ha permitido hacer básicamente una observación esa observación ha sido muy importante en este proceso porque no es una observación participante, pero ha podido dar cuenta de lo que se vienen realizando dichas comunidades. Las categorías de análisis para esta investigación son las tradiciones y formas de organización de los dos grupos poblacionales, la participación comunitaria en contexto, los aspectos religiosos y de creencias de los grupos étnicos y los vínculos afectivos y sociales. Tenemos que entender de aquí han salido unas categorías adyacentes, entonces básicamente tienen que ver con la minga, tienen que ver con el trueque, tienen que ver con otros aspectos que me han permitido profundizar en el tema de la relación entre indígenas y afros, que ha sido muy enriquecedora en este proceso. El plan de análisis de la información, consideración de las técnicas a utilizar, fue la primera parte, la elaboración de matriz de análisis, la validación de las técnicas, básicamente la configuración de narrativas, la reflexión y la discusión. En lo que tiene que ver con los resultados, que es la parte pues central y más importante, ahí están las categorías de análisis. Una, las tradiciones y formas de organización de los grupos poblacionales. Entonces tenemos en una subcategoría o en lo resultante de esa categoría, estas normas se orientan a través de los mayores en las comunidades afro y en las comunidades indígenas de las autoridades. Esta la trabajé a través de diferentes preguntas o a través de diferentes aspectos. La orientación de normas, la resolución de conflictos, las costumbres, los aportes de los indígenas y los afros. De los indígenas son las autoridades, de los afros son los mayores, los que modelan esas normas. Un espacio para
castigar es el cepo, que es como una especie de donde amarran a las personas. El refrescamiento es a través del fuete, del castigo, eh, el calabozo. También hay espacios de integración como el fogón comunitario, la minga, el trueque y las convivencias. Otra de las preguntas importantes que vienen en relación aquí es eh, los aspectos religiosos espirituales. Entonces, en esto destaco el siguiente aspecto: las creencias y relación con la naturaleza, en tanto en los indígenas como en los afros. Se promueven rituales en la parte indígenas y afros, como el saquelu. Es una fiesta donde los indígenas eh, eh, como que rinden homenaje o hacen sacrificios a través del ganado, a través de las reses. Los chaus es una especie de espíritus, y hay que entender que para los afros también tienen que ver las épocas de siembra con la luna, con las estaciones, con algunas situaciones que son importantes para ellos. También otra característica, otra categoría, son los aspectos religiosos espirituales, que ya los tocamos, los vínculos afectivos y sociales, que los aspectos relevantes que destaco aquí son lo que genera conflicto, lo que une a las comunidades y lo que las distancia. Entonces, lo que genera conflicto dentro de los afros es los chismes, lo que los distancia a veces son los linderos. En la comunidad de Loma Bajo también hay dos comunidades, como el Jigual y como Loma Bajo, son dos veredas que tradicionalmente han tenido dificultades, y por eso a través del chisme han venido reforzando esas dificultades. ¿Qué los une? El trueque, la minga. Eso es muy importante. Lo que los distancia es el dilema, el idioma, por ejemplo, entre los indígenas y los afros, las formas de vestir a veces, los problemas sectoriales son bien trascendentales aquí. Las celebraciones rituales en las comunidades, el nacimiento y la muerte. Los rituales de acompañamiento son fundamentales dentro de la muerte y dentro del nacimiento. Esos son aspectos que los indígenas y los afros lo han venido dando. Por ejemplo, a la hora de enterrar, de cuando nace una persona, siempre está en compañía de la mamá o de la suegra. También el cuidado que tienen con ellas, las 40 días de dieta, también lo reciben con música. Y también cuando la persona fallece, incluso en el momento de en el momento de acompañarlo a arreglar la casa, de acompañarlo también en el momento de abrir la sepultura, en el momento del velorio. O sea, son diferentes tipos de acompañamientos que siempre se caracterizan porque estas comunidades expresan lo que la relación que tienen entre sí a través del acompañamiento, y aspectos que fortalecen ese acompañamiento. Y lo que los une también son las fiestas. Por ejemplo, las fiestas son muy importantes a través de la música, a través de la danza, y eso son aspectos que son determinantes a la hora de, de, de dar un último adiós a unas personas. El análisis, pues, de la información es bien significativo, porque de alguna manera todos estos aspectos han venido ubicándose dentro de la etnografía y tienen que ver con los informantes, tienen que ver con la importancia de los informantes,
lo relevante de la observación que hemos venido realizando en las comunidades. Eh, Esos aspectos que les mencionaba anteriormente, básicamente tienen que ver con las normas sociales, con la religión, la minga, el trueque, la memoria colectiva. Son aspectos que vienen dándose en el sentido de cómo las comunidades afroindígenas se han venido entretejiendo y se han venido uniendo para de pronto hacer frente a todas las problemáticas que las convoca y de alguna manera son comunes. Para concluir, tengo 4 conclusiones que quisiera compartir con ustedes. Las comunidades generan sus propias dinámicas de organización y cohesión social. El diálogo entre las comunidades nutre los procesos de organización por los que se dan aprendizajes multidireccionales entre los grupos sociales. La segunda, las comunidades rurales mantienen en gran medida procesos de arraigo y participación movida por las necesidades y el abandono del Estado. Eso es muy importante. Y acá en el Cauca es tremendo porque por eso es que se dan los aspectos de las mingas y de las movilizaciones. La otra es la minga y el trueque se constituyen en formas de interacción social, recuperación de los vínculos afectivos y reconstrucción de sentidos. Otra, las dinámicas comunitarias facilitan el diálogo intercultural cuando las comunidades se reconocen, respetan y comparten su legado histórico y cultural. Y también, por último, el acompañamiento que les hablaba hace unos minutos y la solidaridad de las comunidades afro e indígenas hacen parte de las formas de integración y construcción de tejido, sentido de vida colectiva. Entonces esto es interesante e importante. De todas maneras, pues les agradezco por haberme prestado estos minutos para exponerles